a mí me place presentarles el predicador del día. Amén. Esta es una casa que está llena de buenos predicadores, gente que me ayuda en esta misión. Por ahí también está Rebeca, que estaba afuera como por un mes. Bienvenida, Becky. Rebeca hermosa, hiciste mucha falta. Algunos de los que están regresando, perdone si no los menciono a todos, que ya somos muchos, pero bienvenidos de nuevo. Bueno, Pastor Paul va a traer la palabra en este día. Y hay gente aquí que él es su favorito, yo lo sé, ustedes me lo han dicho, a mí misma. Cuando Pastor Paul predica, pastora, Dios toca mi corazón. Así que Pastor Paul con ustedes, este es el pastor de jóvenes, de adoración, y ahora también va a trabajar como el pastor administrativo de Casa Betel. Así que tiene tres sombreros. Aparte de eso, es mi hijo mayor y me ha dado una nuera maravillosa llamada Rosalind, la baterista de la iglesia, una de las bateristas de la iglesia y cantante también del Señor. Y pronto pues solamente me faltan los nietos. Pero todo a su tiempo, hermano, todo a su tiempo. Amén. Estos muchachos están aquí y se conocieron aquí como bebés, aquí crecieron y aquí se casaron y ya usted sabe todo lo que viene de parte del Señor para ellos. Mi hijo, es tuya la barquilla. All right. Good morning, everybody. A todos. Before I even start, I just want to pray real quick. Thank you, God, for allowing us to be here, God. And I thank you for allowing us to come into your presence and for giving me this word. And I'm asking you, Lord, to touch people today, God, that this word penetrate into their lives, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. All right, that's it, guys. I'm done. I'm just kidding. All right, so check it out. Today's preaching is going to be called A Miracle Move of God. El mensaje de hoy se titula Un movimiento milagroso de Dios. All right, so check it out. James 2:17 says, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. James 2. Santiago 2:17. 17, perdón. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerte y es inútil. God called the church that would take action. Dios llamó a una iglesia que tome acción. He called the church that wanted to move. Él llamó a una iglesia que quiere hacer. See, he didn't call a church Él no llamó a una iglesia to sit and hide somewhere. para que se siente y se esconda. He called the Él church llamó a la iglesia to fulfill a purpose. para que puedan lograr un propósito. Matthew 28:16 through 20, and I'm going to be just throwing out a lot of verses today because Mateo that's 28. what I like to do. 28, Mateo 28, 16 through 20. de 16 al 20. It's the Great Commission. Es la gran comisión. It's what we were told to do. Para eso fuimos llamados. It's our job. Es nuestro trabajo. And it says this, Y dice esto. then the 11 disciples went to Galilee, Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, to the mountain where Jesus had told them to go. a la montaña donde Jesús le indicó. When they saw him, they worshipped him, Cuando le vieron, le adoraron. but some doubted. Pero algunos dudaban. Then Jesus came to them and said, Entonces Jesús vino a ellos y le dijo, all authority in heaven and on earth has been given to me. toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada a mí. Therefore, go and make disciples of all nations, Por eso id y hacer discípulos por todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them to obey everything I have commanded you. y enseñándoles a obedecer lo que le he mandado. And surely I am with you always, Yo estaré con ustedes siempre, to the very end of the age. hasta el fin. Check it out. Miren esto. God called us, Dios nos llamó this church, a esa iglesia, that church in the corner, a esa iglesia en la esquina, the one down there, a la iglesia en la calle, the one on the other side la on que está en River la otra Street, esquina, en la River Street, the one in New York, a la iglesia en Nueva York, the one in Jerusalem. la que queda en Jerusalén. He called us all to do the same thing, Él nos llamó a todos para hacer una cosa, to spread the word
para predicar la palabra and baptize people y bautizar a la gente in the name en el nombre of the Son, del Hijo, the Father, del Padre and the Holy y Spirit. del Espíritu Santo. See, God didn't just say, Dios no dijo, I want you to go out there quiero que salgan and baptize people in my name y bauticen a la gente en mi nombre and not Jesus and not the Holy Spirit. He didn't say that. y que no mencionen a Jesucristo ni al Espíritu Santo. Él no dijo eso. Because you got to understand something. Porque tiene que entender algo. God is like that spiritual being, right? Dios es ese ser espiritual. He's there. He works with our spirit. Él trabaja con nuestro espíritu. But he specifically gave us the Holy Spirit to guide us. Pero Él específicamente nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe. So he needs the Holy Spirit to do his job in our lives Él necesita el Espíritu Santo para que haga el trabajo en nuestra vida, to get to us. para que Do you pueda guys llegar a understand? nosotros. See, God created us. Si Dios no creó, So he gave us all this evidence all around. Él nos creó y nos dio toda esta evidencia alrededor. And then he gave us this spirit Y nos dio este espíritu to give us the wisdom para que nos dé sabiduría, to know what to tell people. para saber qué decirle a la gente. And he also gave us Y también nos dio his son su Hijo on the cross en la cruz to make us saints. para que pueda santificarnos. Y'all following me? ¿Entienden eso? ¿Me están siguiendo? See, God didn't call us to do something that he knew we wouldn't be able to do. Dios no nos llamó para hacer algo que Él sabe que no podemos hacer. He called us and he gave us these tools Él nos llamó y nos dio estas herramientas called the sanctity through Jesus que se llama santificación a través de Jesús and the Holy Spirit to guide our steps. y al Espíritu Santo para que nos So- guíe. So check it out. Miren esto. See, for you to receive a miracle move of God, Para tú poder recibir un milagro de Dios, you have to be the miracle. tú tienes que ser el milagro. Check this out. Miren esto. We're going to get into some math here. Who here likes math? Vamos a hacer un poco de matemática hoy. ¿Quién le gusta las matemáticas? People are like, huh? 1 + 1 equals. 1 más 1 es 2. 2 × 2 equals. 2 más 2 es 4. All right, cool. So check this out. Let's Miren look at the esto. equation for Miren la ecuación para un milagro. faith and action Más acción equals iguala, thank you, miracle. milagro. So if you want that miracle in your life, Si quieres milagro en tu vida, you got to have the faith tienes que tener la fe and you got to have the action. y tienes que tener la acción. So check this out. Miren esto. In John 9, En Juan 9, verse 1, check this out. verso 1, God will sometimes ask us to work a for our veces Dios miracles. nos pide que trabaje por nuestro milagro. But it's a miracle, Paul. Pero es un milagro. Shouldn't it just happen? No debe de solamente suceder. Check this out. Miren esto. It goes and says, now as Jesus was passing by, Cuando Jesús pasaba, he saw a man blind from birth, él vio un hombre ciego de nacimiento and his disciples asked him, y sus discípulos le preguntaron, Rabbi, Rabí, teacher, maestro, who sinned? This Por- man or his parents, ¿por qué nació ciego este hombre? that he was born blind? ¿Fue por sus propios pecados o los de sus padres? So I could imagine Jesus right now Me just imagino a walking with his Jesús disciples, Caminando con los discípulos and he sees the man, y ver a este hombre and the disciples ask him this question, y los discípulos le hacen esta pregunta. and I could imagine he turns around and says, Y yo me imagino que él se voltea y le dice, ustedes son chismosos. You guys like to gossip. How do you know if his parents sinned or if he sinned? ¿Cómo saben ustedes si pegaron sus padres o él? Check this out. Jesus says, Miren esto, Jesús le dice, neither this man no fue por sus pecados, nor his parents sinned, ni tampoco por los de sus padres, but this happened so that the works of God would be displayed in him. nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. So what you're saying is Entonces lo que estamos diciendo es that
Jesus put a condition on, or God put a condition on this man que Dios puso una condición sobre este hombre to glorify himself. para glorificarse. But how, Paul? How did he do that? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? Because the thing about it is, Lo que pasa es, God wants to take what we're bad at. Dios quiere tomar eso que no somos tan buenos. God wants to take our blindness Él quiere tomar nuestra ceguedad and uses that as a miracle. y usarla como un milagro. So you see, it can't be a miracle No puede ser un milagro if you're not blind first. si no estás ciego primero. It can't be a No miracle puede ser un milagro if your leg ain't broken. si tu pierna no está It rota. can't be a No miracle puede ser un milagro if you're not sick. si no estás enfermo. He can't fix you No te puede arreglar if you're not broken. si no estás roto. So you see, when God said Cuando Dios dijo, this happened so the work could be displayed in him, esto ocurrió para que el milagro pueda suceder en él. he was telling the disciples, Él estaba diciendo a los discípulos, shut up cállense and let God do his thing. y dejen que Dios haga lo que tiene que Stop hacer. talking about your neighbor Deje de estar hablando de sus and let him do hermanos the work in him. y deja que Dios haga el trabajo en ellos. How about instead of asking me, En vez de preguntarme, Peter, why didn't you go pray for him? ¿por qué no fuiste y oraste por él, Pedro? John, you're my best friend. What happened? Juan, eres mi mejor amigo. ¿Qué pasó? I didn't care about if he sinned or not. A Dios no le importó si él pecó o no. God cared about that. He wanted to show that he could make a miracle in his life. A Dios le importaba que él podía usarlo para hacer un milagro en él. See, here's the thing, right? Esta es la While it is, cosa. and here's verse 4. I'm just going to keep Verso reading because 4. if not, I'm only on slide 5. I got 14. So, and this is like the intro. While it is daytime, we must do the works of him who sent me. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó que él nos envió. Night is coming when no one can work. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. While I am in the world, Pero mientras estoy aquí en el I am the mundo, light of the world. yo soy la luz del mundo. So Jesus knew Entonces Jesús sabía, he was at the Sabbath day. él estaba en el día sábado And he wanted to make sure y él quería asegurarse that he completed this miracle que él pueda completar este milagro before the day was done, and check out why. antes de que se termine el día. Y miren Because- por qué. Because he wanted that man Porque él quería que ese hombre to go to the river vaya al río and wash. y se lave, se bañe. Now, we don't know how far that river was, No sabemos a qué distancia estaba el río, but yesterday I learned a little something interesting. pero ayer aprendí algo muy interesante. Have you ever wondered why there's so many synagogues in Passaic? ¿Ustedes saben por qué hay tantas sinagogas en Passaic? It's because a Jewish person can only walk so far before it is considered work. Porque los judíos solamente pueden caminar cierta distancia antes de que se considere como trabajo. So Jesus knew that this man had to work Jesús sabía que este hombre tenía que trabajar to get his miracle. para llegar a su milagro. And check this out. Y miren esto. I want you to go, ew, when I say this. Quiero que Okay. digan cuando diga esto. Check out what Jesus does. Mira lo que hace Jesús. In verse 6 it says, when Jesus had said this, he spat on the ground, made some mud, and applied it to the man's eye. El verso 6 dice, luego escupió en el suelo, hizo con lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Then he told him, Y le dijo, go wash in the pool of Siloam. ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloam. Anyways, which means sent. Que significa enviado. So the man went and washed and came back seeing. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. He came back with his miracle, people. Él regresó con su milagro. He did the work and he came back with his miracle. Él hizo el trabajo y llegó con su milagro. Now, a lot of people, Ahora mucha gente, God is trying to do a miracle Dios quiere hacer un milagro that's going to require some people to be uncomfortable. que va a requerir que algunas personas estén incómodas. But the thing about humanity is Pero lo que pasa con la humanidad es we don't like being uncomfortable. It's icky. que no nos gusta estar incómodos. We don't like getting mud that was made from spit put on our eyes to No nos go. gusta que nos pongan lodo que fue hecho con saliva en nuestros ojos. No, thank you, Paul. I don't want that. in No, my face. gracias. All right. Check this out. Miren esto. Verse 8 says, El verso 8 dice, at this, his neighbors and those who had formerly seen him begging began to ask,
Isn't this the man who used to sit and beg? Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que salía a sentarse a mendigar? Some claim that he was, but others said, now he just looks like him. Algunos decían sí y otros decían no, solo se parece. But the man kept saying, Pero el mendigo seguía diciendo, I am the one. sí, soy yo. How then were your eyes opened, they asked. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? He answered, the man they called Jesus made some mud and anointed my eyes, and he told me to go to Siloam and wash. So I went and washed and received my sight. El hombre a que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en mis ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. So check this out. Miren esto. He received his miracle Él recibió su milagro and immediately began to preach. y inmediatamente empezó a predicar. How many of us have received our miracle ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un milagro and we don't want to do nothing for God? y no queremos hacer nada, algo para Dios? How many of us have received that miracle ¿Cuántos hemos recibido un milagro and we want to keep it y quiet? queremos quedarnos callados? Check this out. The cool, I like this story. I started reading, I read further, but I'm not going to go and I'm not going to read the whole thing, but I'm going to give you guys this little cool thing that happens, right? So the Pharisees come in, Los they see the fariseos dude, llegaron, vieron al mendigo and they're like, hey, you worked on the Sabbath? y le dijeron, ¿tú You went to go trabajaste and el walk? sábado? You went to what? Oh, Jesus healed you on the Sabbath? ¿Jesús se sanó el sábado? Oh, he's a sinner. Es un pecador. They immediately went and started judging the miracle of God. Ellos empezaron a juzgar el milagro que había hecho Jesús. Church, I'm going to tell you one thing, Iglesia, te voy a decir una cosa, one very important thing. algo muy importante. When our brother is blessed, Cuando tu hermano está bendecido, delight with him. gózate con él. Don't get mad because God blessed him. No te enojes porque Dios lo bendijo. Check this out. Sometimes A veces, God is taking you through a process Dios te está llevando por un proceso and will give you a blessing. y te va a dar una bendición. And he sometimes has to give that neighbor that you might not think is deserving. Y quizás Thank tenga you, que doctor. darle a ese vecino o hermano que tú quizás pienses que no lo merece. And they get something first. Y ellos reciben algo primero. Check this out. Miren esto. What is faith? ¿Qué es fe? Faith plus action equals a miracle. And Fe people más say, acción all right, es un cool. milagro. Y la gente I- dice, está bien. I know what action is. I know what the work is. I get that part. You just explained that part. But what is faith? Es acción y trabajo, pero ¿qué es fe? So Google says this. Google dice esto. 1, complete trust or confidence in someone or something. Es confiar completamente en algo o alguien. Complete trust or confidence. Confianza total en algo o alguien. I like the Spanish. So check this out. Faith Fe means significa that trust que esa confianza is complete. está completa. When something is complete Cuando algo está completo with God, con Dios, it can't be broken. no puede estar roto. So if you've got a complete faith, Si tú tienes fe completa, if you've got a complete trust, si tienes confianza completa, it's going to last you. va a durar. So check it out. Miren Here's the esto. second part. La segunda parte. This is the second part of Google's definition. La segunda parte de la definición. And I'm thinking that maybe an atheist wrote this, Y creo que un ateo quizás escribió esta. but at the end of the day, he still Definición. proves God anyways. Check this out. Strong belief in God or in the doctrines of a religion based on spiritual apprehension rather than proof. Cree fuertemente en Dios y en las doctrinas de una religión basada en algo espiritual antes de tener evidencia. So check this out. Miren esto. Sometimes God is going to require you to have some faith A veces Dios te va a requerir que tengas fe without proof. sin evidencia. Sometimes it's going to take a little bit of spiritual apprehension A veces tu espíritu vas a tener un poco de duda to have that faith. para tener esa fe. Check this out. Faith is not always seen. Fe no siempre se ve.
it may require a time of God working in silence. Puede requerir un tiempo en que Dios trabaja en silencio. Paul, why do you keep on bringing this? Faith is not always seen. Faith is, I get it, man. I get it. ¿Por qué sigue repitiendo lo mismo? Que la fe no siempre se ve. But this, I need my miracle, Paul. Necesito mi milagro. Check this out. Mira esto. Don't throw stones at me. No me tiren piedras todavía. Don't get mad. No se enojen conmigo. But we're going to do some more math. Pero vamos a hacer más matemáticas. All right. Faith, Fe, parentheses, paréntesis. time plus trust, Tiempo más confianza. close parentheses, Cierre paréntesis. plus action Más acción equals miracle. igual a un milagro. You got to act Tienes que actuar even though you're going and waiting. aunque estés esperando. You got to trust Tienes que confiar and take the actions as if you trust, y tomar las acciones correspondientes even though you're not seeing the results. aunque no puedas ver el resultado. And sometimes, Y, guys, y a veces we prolong our process. nosotros prolongamos nuestro proceso. Sometimes we lose faith. A veces perdemos la fe. Now, check this out. Miren esto. There was a guy, Hubo un hombre, he led the people out of Israel. él dirigió a la gente fuera de Egipto. The Jewish people held him in high regards. Los judíos lo estimaban mucho. His name was Moses. Se llamaba Moisés. Check this out. Pero miren esto. How long did you guys think Moses' process took? ¿Cuánto tiempo ustedes piensan que duró el proceso de Moisés? Here's the answer. Esta es la Exodus respuesta. 7 says, Éxodo 7 dice, Then the Lord said to Moses, entonces Dios le dijo a Moisés, See, I have made you like God to Pharaoh, and your brother Aaron will be your prophet. te he hecho como Dios para el faraón y tu hermano Aarón será un profeta. You are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go out of his country. Dile a Aarón todo lo que yo te mando y Aarón debería ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. But I will harden Pharaoh's heart. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga And though I multiply my signs and wonders in Egypt, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto, proof, que es prueba. he will not listen to you. Aún sí, el faraón se negará a escucharte. Then I will lay my hand on Egypt, and with mighty acts of judgment I will bring out my divisions. Por eso alzaré mi puño contra Egipto. My Luego, go ahead. luego rescataré a mis ejércitos y a mi pueblo los israelitas. My people, the Israelites. And the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelites De la tierra de Egipto con grandes actos de juicio, cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Moses and Aaron did just as the Lord commanded them. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moses was 80 years old, and Aaron was 83 when they spoke to Pharaoh. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Let's go over some things. Let's see what went wrong with Moses, because Vamos a revisar algunas cosas. ¿Qué pasó con Moisés? I don't know about y'all, but 80 years seems too long to Yo me. no sé, pero 80 años es mucho tiempo. I don't want to wait till I'm 80 Yo no quiero esperar hasta que tenga to, 80 años to start doing God's work. That's just not how I roll. para empezar a hacer el trabajo de Dios. So check it out. Miren esto. Moses Moisés was processed, fue procesado, but he kept running from God. pero él continuaba corriéndole a Dios. Check this out. Miren esto. Moses was born Moisés nació during a time durante un tiempo where the Pharaoh was killing the boys donde el faraón estaba matando a los niños, of the a los Israelites. varones de los israelitas. His mother, Su madre, once he was too old and they couldn't hide him anymore, ya cuando estaba muy grandecito y no podían esconderlo, put him in a basket lo puso en una canasta and pushed him into the river. y puso la canasta dentro del río. His little sister followed him, Su hermana lo estaba siguiendo and he was found by Pharaoh's daughter. y él fue encontrado por la hija del faraón And she adopted him. y ella lo adoptó.
Check this out. Miren esto. When you're adopted, Cuando tú eres adoptado, doesn't that mean that you become their kid? eso no significa que tú eres su hijo o su hija. Pharaoh, Faraón, his daughter. su hija, Moisés. Wait a minute, Paul. So you're saying that Moses was Pharaoh's grandson. So doesn't that mean Espera un momento, ¿eso no quiere decir que Moisés era el nieto del faraón? he went to the best schools? Eso quiere decir que fue a las mejores escuelas. He was trained by the best soldiers. Él fue entrenado por los mejores soldados. He was taught everything and anything Fue that he enseñado wanted. todo lo que él quería y necesitaba. He was given the best foods. Fue dada la mejor comida. And he had most likely the best girlfriend in the world. Y tenía la mejor novia del mundo. And I'm going to say girlfriend because later on he gets married. And, Voy a decir novia porque más adelante él se casa. you know. But check this out. Y miren esto. Moses was processed Moisés fue procesado in the world. en el mundo. He was ready. Él estaba preparado. He was a leader. Él era un líder. And God put the conviction in his heart from the beginning. Y Dios puso la convicción en su corazón desde el principio. It says that he runs away from Egypt because he's going and he sees an Egyptian and an Israelite kind of like fighting. And he goes and he kills the Egyptian and then he runs. Dice que él salió de Egipto porque él mató a un egipcio tratando de salvarle la vida a un israelita. So God put the conviction in his heart saying, Moses, Entonces Dios puso la convicción en su corazón diciéndole, Moisés, look at your people. mire a tu gente. Oh, wait, I almost forgot. Esperen, se me olvidó, casi se me olvida. Guess who raised them? ¿Quién lo crió? It wasn't Pharaoh's daughter. No fue la hija de Faraón, It was his own mother. fue su propia madre. Because Pharaoh's daughter went Porque la hija de Faraón fue and said, oh man, who is this baby for me? y se preguntó, ¿quién me puede criar este niño? And here comes his sister. Y salió la hermana de Moisés. My mom can. Mi mamá puede. She can do it. Ella lo puede hacer. So guess what? Entonces, ¿qué pasó? He wasn't just processed in the world. No solamente fue procesado en el mundo, He was also processed spiritually by his mother. fue procesado espiritualmente por su madre. But check this out. Y miren esto, Moses was scared. Moisés tenía miedo. Moses didn't want to act. Moisés no quería actuar. He ran away from God. Él salió huyendo. Quería correrle a Dios. And because of that, Y por eso it took 80 years le tomó 80 años for him to go and lead the people out of Israel. para que pueda ir y sacar a los israelitas de Egipto. And I'm going to go and I'm going to finish this topic because I told you I got like 15,000 more slides. Voy a terminar So este tema. here's the thing, even after he was processed, Después de Moisés ser procesado, and church, this is what I want us to not do. y esto es lo que no quiero que hagan, iglesia, He was still scared. él todavía tenía miedo. He was processed once. Fue procesado una vez, Then after many years, he was processed again. después de muchos años fue procesado otra vez, And he spoke to God and encountered with God face to face y habló con Dios y tuvo un encuentro con Dios cara a cara. at the burning bush, right? Cuando vio la salsa ardiendo, And instead of him going and taking the courage from that moment, y en vez de él ir y tomar valor de He goes, esas experiencias, God, I stuttered too much. fue donde Dios y le dijo, Dios, Tell my brother Aaron to do it. dile a Aarón que hable por mí. This is probably God's face when he did that. Esta era la cara de Dios. Okay, Moses, it seems like you're going to die before you enter the process. So, Aaron, I'm going to give you the words. Él le dijo, está bien, Moisés, But check parece this que te out. vas a morir antes de tu proceso, pero te voy a dar a Aarón. That caused Moses Eso le causó a Moisés to not be a no ser the sole person that led people out of Israel. la única persona que sacó a los israelitas de Egipto. It ended up giving his brother Le dio a su hermano,
who was not raised by Pharaoh, que no fue criado por el faraón, given all that education, que no fue dada toda esa educación, given the best foods, dada la mejor comida, had the prettiest girlfriend in Egypt. tenía la novia más linda de Egipto. He didn't have all of that, Aarón no tenía todo eso, but he became the mouthpiece for God. pero él se hizo el vocero de Dios. So church, don't give up your job to Entonces, someone iglesia, else. no le dé tu trabajo a otra persona. Don't give up your purpose and your calling to someone else. No le des tu propósito a otra persona, Because if you do, porque si lo haces, it's going to take you a long time te va a tomar mucho tiempo to reach what you're supposed to do. alcanzar y llegar donde tienes que estar. All right, don't kill me here now. The disciples Los discípulos, took 3.5 years a ellos le tomó 3 años y medio to be processed. para ser procesados. Moses 80, Moisés 80, disciples 3.5, los right? discípulos 3 y medio. All right, cool. Biblical scholars believe Jesus' ministry was around 3.5 years long. So if the first disciple would have followed him right when he started his ministry, he would have been with him 3.5 years. Check this out. Si el primer discípulo hubiera empezado con Jesús desde su primer día, hubiera completado 3 años y medio de ministerio. The disciples walked, talked, Los discípulos hablaban, caminaban, ate, lived comían, vivían with Jesus. con Jesús. And it was after Jesus' ascension to heaven that their own ministries flourished. Y fue después que Jesús ascendió al cielo que el ministerio de ellos empezó oficialmente. Now check this out. The disciples had the action, Los discípulos And- tenían la acción occasional faith. y la fe ocasional. Let me explain why. Y le voy a explicar por qué. Jesus sent them out a few times, Jesús lo envió unas cuantas veces and they would pray for people, and those people would be healed. y ellos estaban orando por la persona, por la gente y estaban siendo sanados. They would bring people to Jesus. Ellos traían gente a Jesús. But even though at Jesus' crucifixion, Pero en la crucifixión de Jesús, they all ran. todos salieron huyendo. And Peter Y Pedro denied him 3 times. lo negó 3 veces. So it goes to show you Entonces eso te enseña that their faith que su fe was a little shaky. estaba un poco débil. Because guess what? They saw the action, they saw the proof. I mean, if Jesus here and he was healing people and people could see that were blind, Porque you ellos know, vieron la acción y vieron evidencia, I'd be like, todo all lo right, que that's Jesús había Jesus. hecho. Let's go. Yo había dicho, es Jesús, vamos. Especially because he was giving all the glory to God. He didn't keep it for himself. Especialmente porque Jesús estaba dando toda la gloria a Dios, él no estaba quedándose con la gloria. But the disciples didn't get it. Pero los discípulos no entendían. They took longer than they could have. Ellos tomaron más tiempo de lo que debían de haber tomado. Moses, 80 years. Moisés, 80 años. The disciples, 3.5 years. Los discípulos, 3 años y medio. All right, Paul, I guess in 3.5 years I could be ready, right? Yo creo que en 3 años y medio yo puedo hacerlo. I think 3.5 years from today I'll be able to go and I'll be able to preach to somebody or talk to somebody. 3 años y medio de hoy yo puedo ir a predicarle a alguien. All right, so check this out. Pero miren esto. What if I told you ¿Qué dirían si yo le digo that Saddam Hussein que Saddam Hussein comes in here right now, entra por esa puerta, he receives Jesus, recibe a Jesús, he's blind for 3 days, está ciego por 3 días and he starts preaching, y empieza a predicar and he does more things than me? y hace más cosas que yo? Do you want to know what Saddam Hussein's real name was? ¿Quieren saber cuál era el nombre verdadero de Saddam Hussein? His name was the Apostle Paul. Era el apóstol Pablo. Meanwhile, Saul was still, and this is, I'm sorry. I didn't put the verse. I'm not cool. Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. Mientras Pablo estaba He was throwing amenazando Death al threats. pueblo de Dios. All right. Thank you. He went to the high priest Él fue al sumo sacerdote and asked him for letters
y le pidió cartas to the synagogues in Damascus, para las sinagogas en Damasco, so that if he found any there who belonged to the way, para que si él encontraba a alguien que pertenecía al camino, whether men or women, sea hombre o mujer, he might take them as prisoners to Jerusalem. él pueda llevárselo como prisionero a Jerusalén. He had a mission. Él tenía una misión. He had just finished killing Stephen. Él acababa de matar a Esteban And he was on a mission to take these Christians out. y él estaba en una misión para eliminar a los cristianos. As he neared Damascus on his Mientras- journey, Mientras se acercaba a Damasco, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, De repente- Saul, Saul, why do you persecute me? de repente una luz brillante lo tumbó de su cabalgadura y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He had one encounter with God. Él tuvo un encuentro con Dios. Who are you, Lord? ¿Quién Saul eres, asked. Señor? And he goes, I am Jesus whom you are persecuting. He Y él dijo, yo replied. soy Jesús quien estás siguiendo. Now get siguiendo. up Ahora levántate, and go into the city, ve a la ciudad and you will be told what you must do. y te daré instrucciones en qué tienes que hacer. One encounter with God. Un encuentro con Dios. And check this out. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Los que estaban andando con él oían la voz, pero no veían Witnesses. nada. Say it with me. Witnesses. Testigos. So this happened. Esto pasó. Now, mind you, I'll get into that in a second. Let me finish this. So they led him. Oh, sorry. Saul got up from the ground, Saulo se levantó de la tierra but when he opened his eyes, y cuando abrió sus ojos he could see nothing. no podía ver. So they led him by the hand into Damascus. Entonces lo guiaron por la mano a Damasco For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. y estuvo ciego por 3 días y no comía ni bebía. So first, let's backtrack a little bit. When Saul opened his eyes, he was blind. He could not see. Cuando Saulo abrió sus ojos estaba ciego, no podía ver. Because once you experience God, Porque cuando tú experimentas a Dios, you're going to be a little blind to the world vas a estar un poco ciego al mundo when you first wake up. cuando te despiertas lo primero. You're going to go and you're going to be so focused on God Vas a estar tan enfocado en Dios that you're not going to see the world around you. que no vas a poder ver el mundo que te rodea. Check this out. Pero miren eso. Paul goes and his sight is restored. And I'm going to actually skip a little bit because I'm running out of time here. La vista de Pablo fue regresada a él. And instead of him going and taking off those blinders, Y en vez de él ir y quitarse las escamas de los ojos, I feel like he might have left them on a little bit yo creo que él se la dejó un rato. because he wanted to keep his soul on God. Porque quería mantener su alma enfocada en Dios. He said to himself, Él se dijo a sí mismo, I want to do God's work. yo quiero hacer el trabajo de Dios. I've been doing the complete opposite for this whole time. Yo he estado haciendo lo contrario todo este tiempo. And now I want to do his work and only his work. Y ahora quiero hacer solamente su trabajo. So verse 19 says, after taking some food, so he gets his eyesight back. Entonces gets some recobra la food. vista, le dan comida, He regained his strength. él recobra fuerzas. He spent days with the disciples in Damascus. Pasó algunos días con los discípulos en Damasco. And verse 20 says, at once he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Y el verso 20 dice que empezó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Señor. 3 days. 3 días And maybe like a week y quizás una semana hanging out with the disciples. que estaba compartiendo con los discípulos, Learning a little bit something about this God that he was persecuting. aprendiendo un poco de este Dios que le estaba persiguiendo. Saul hated Christians. Saúl odiaba a los cristianos. He killed some of them Mató a algunos de ellos, Saulo, and wanted to imprison the rest. y quería tirar a los otros en la cárcel.
He was on his way to get permission to throw the disciples he could find in prison. Él estaba en camino para recibir permiso para ponerlos en prisión. But you see, God had a purpose for him. Pero Dios tenía un propósito con él. Saul was called to reach the Gentiles. Saulo fue llamado a alcanzar a los gentiles. The same way that God can use to reach those he knows only they can reach. De la misma forma que Dios llama y usa personas para que alcancen otras personas que solamente ellos podrían alcanzar. So the next time that somebody filled with tattoos walks in, Entonces la próxima vez que alguien lleno de tatuajes entre a un lugar, the next time somebody with a bunch of piercings on their face walks in, la próxima vez que alguien con muchos aretes entre, the next time that somebody walks in and you're like, la próxima vez que alguien entre por esa puerta y tú pienses, "Ugh, catch yourself. ten cuidado, Because they're the only ones that can reach people like them. porque ellos son los únicos que pueden alcanzar a otras personas como ellos." So rather than Entonces, en vez de say, actuar así, dite así, háblate a sí mismo. Thank you. instead of saying to them, En vez de decirle a ellos, no, y'all not ready to, y'all not God yet. No. Y'all gotta go through this, and this. no están preparados para adorar a Dios. Tienen que hacer Y'all, esto y lo otro. y'all gotta be holy. Tienen que ser santos. Y'all gotta stop sinning. Tienen que dejar de pecar. Y'all gotta stop. Y'all gotta read your Bible 24 hours a day. Tienen que leer la palabra 24 horas al día. But at the same time, you gotta be praying for 24 hours a day. Pero a la misma vez tienen que orar 24 But at the same horas al time, you día. gotta be worshiping for 24 hours Y a la a misma day. vez tiene que estar adorando 24 horas al día. And you can't talk to people that are from the world. Y no puedes hablarle o comunicarte con otras personas que estén They en el mundo. unequally yoked from you. You can't do that. No puedes hacer eso. Instead of saying that, En vez de decir eso, why don't we start telling people, ¿por qué no empezamos a decirles, God loves you. Dios te ama, He loves your friend Él ama a tu amigo and their friend. y su amigo? And how about you go tell your friends? ¿Y por qué no vas y le dices a tus amigos? Because if I tell them, they're going to look at me like I'm crazy. Porque si yo le digo, me miran como que estoy loca, Like I'm some religious nut job. como que soy una religiosa cualquiera. But if you, your friend, Pero si tú hablas con tus amigos, show them your miracle move of God, enséñales you can make el one milagro in de their Dios life. y puede hacer un milagro en su vida. And I'm almost done, guys. Ya estoy terminando. If you want to receive a miracle move of God, Si quieres recibir un movimiento milagroso de Dios, accept Christ. acepta a Jesús. Learn who he is Aprende quién Él es and how he does things. y cómo Él hace las cosas. Just because you accept Christ, Solamente porque tú aceptas a it Jesús, doesn't mean that you should keep sinning. no quiere decir que debes de seguir pecando. You should become the best version of yourself. Debes de convertirte en la mejor versión de ti mismo. And that's going to require you to stop the sin. Y eso va a requerir que tú dejes de pecar. And the last thing is Y la última cosa es, move, muévete, work, trabaja, have action ten acción. while awaiting Mientras estás esperando his miracle move in your life el movimiento milagroso de Dios. with faith. Con fe. And that's it. Y eso es todo. So today, Entonces hoy, if you want to have a miracle move in your life, si quieres tener un movimiento milagroso de Dios, I want you to come up. quiero que pases. And I want the worship team to come out. Quiero que el grupo de oración también pase.